La mañana informativa. Bien, regresamos a la mañana informativa con más noticias. Un estudio realizado por Cajas de Chile que reúne a 4 cajas de compensación existentes en el país y la Universidad San Sebastián reveló que el 69% de los trabajadores ha solicitado una licencia médica al menos una vez. Pero además, más de la mitad de los trabajadores encuestados aseguró saber que otra persona ha recibido un permiso, pero fraudulento. Para profundizar más en este estudio nos acompaña Tomás Campero, presidente de Cajas Chile. Tomás, bienvenido a la mañana informativa de Canal 24 Horas. Muchas gracias, Valentina. Muy buenos días. A ver, este estudio es bien interesante, pero sobre todo por esta percepción que hay, Tomás, del mal uso de las licencias médicas, que es un permiso tan importante, ¿no?, para resguardar la salud de las personas, para proteger, ¿no?, a los trabajadores cuando tienen algún tipo de problema. ¿Qué revela este estudio de esta percepción de fraude en el uso de las licencias médicas? Así es, Valentina. Cajas de Chile junto a la Universidad San Sebastián quisimos hacer este estudio porque desde hace algún tiempo, 5 años, veníamos notando cifras alarmantes. Se ha duplicado el uso de las licencias médicas en Chile, en el gasto, en el número de personas, de 1,5 millones a 3 millones, y eso es algo que es de observar. ¿Por qué? Porque la población no se ha duplicado, los ingresos no se han duplicado, algo está pasando, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo este estudio para hacer propuestas, para mejorar el sistema y, como tú lo dijiste, para proteger esta prestación social que es tan importante para los trabajadores, y por eso salimos a la población, no solo para mirar las cifras, sino también para ver lo que la gente piensa al respecto. Y acá la percepción entonces es: no se están usando bien. Hay una percepción de fraude igual en la población, pero ¿qué dicen los estudios? ¿Efectivamente hay un uso fraudulento? ¿Se puede llegar a saber cuándo una licencia es fraudulenta? Básicamente yo creo que hay 2 grandes hallazgos en lo que es. Primero, se confirmaron lo que era quizás, digamos, en la cultura popular en realidad, de que conseguir una licencia médica es fácil, de que había gente que no lo estaba haciendo uso, y las cifras en eso son alarmantes. Lo de fraude que tú dices es cierto, pero no es todo el problema. Eso es súper importante saberlo. Eso es parte y se está atacando. Es bueno que la gente sepa que se está atacando. Han habido demandas, ha habido médicos que hoy día están siendo procesados, incluso hoy día, y es bueno que la gente lo sepa, pseudos pacientes que mal utilizaron esto también están siendo llevados a tribunales. Así que la gente, por favor, no haga mal uso. Ese es el llamado que estamos haciendo. Entonces no es solo fraude. Lo que salió en esta encuesta, por ejemplo, es el desconocimiento total del sistema, ¿no?, de esta prestación social. Y nosotros lo hicimos de manera muy sencilla. Como chilenos, como país, no estamos haciendo trampas en el solitario. ¿Qué significa eso? Que la gente no tiene conciencia de quién paga la licencia. Y por lo tanto eso significa de que cada peso que se usa mal es un peso menos para su propia salud. Eso le quiero preguntar, respecto a cómo funciona el sistema, porque claro, este estudio, como usted me señala, hablaba de finalmente el desconocimiento de cómo funciona el sistema. Entonces, contemos un poco en esta entrevista cómo funciona el sistema de la licencia médica. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién paga finalmente cuando un trabajador se toma unos días o le dan unos días de licencia por enfermedad, por alguna operación, cirugía, por algún tema de salud? Este es un sistema que está diseñado hace mucho tiempo y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo. Una reforma urgente, a repensarlo, es un sistema que estaba pensado para otros tiempos. ¿Y por qué? ¿Qué era lo que significaba? Se creó esta prestación social ya hace décadas, cuyo sentido era proteger al trabajador que estaba enfermo, que no recibía un salario de su empleador, y por lo tanto se crea este subsidio para tener, digamos, un salario de reemplazo. Mientras estoy enfermo, el subsidio, que se llama subsidio de incapacidad laboral, me paga mi salario, que es una cosa que todo país, obviamente, que quiere tener protección social, lo ha ido instalando en sus países, ¿no? Pero a lo largo del tiempo esto ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy enfermo, hace algún tiempo, había menos patologías. Hoy día ha ido creciendo y han habido nuevas patologías. Por ejemplo, hoy día la principal patología por la cual se pide una licencia es salud mental. La salud mental es un drama en el país, tenemos que hacernos cargo. Prevención, y eso es un tema, pero dentro del mismo paquete también la gente que está a veces estresada, que está un poco angustiada y que no necesariamente no requiere no ir al trabajo, incluso al revés, le sirve ir al trabajo, y así lo han tratado muchos otros países, y eso es lo que también vamos a hacer con este estudio, traer esas mejores prácticas. Vamos a proponerlo junto con la Universidad San Sebastián, el Instituto de Políticas de Salud, el doctor Enrique París, propuestas ahora en agosto, porque eso ha ido cambiando. La manera en que se otorga, la manera en la que la gente retorna al trabajo. Todas esas cosas han ido cambiando. Nosotros somos como blanco y negro. Si usted está con algo muy legítimo, como una crisis de pánico, tiene ansiedad, depresión, está muy bien que haya reposo, pero probablemente hay otras
dolencias también en salud mental que hay que tratarlas de otra manera. El empleador te tiene que ayudar en eso, entonces hay que rediseñar la política para ayudar a este buen uso de licencias médicas. Tomás, pero acá, por ejemplo, efectivamente quizás a veces está la percepción de que se da muy fácil una licencia, pero hay momentos en que las personas requieren de este permiso y sienten que el doctor no lo da, que finalmente no, digamos, no da este permiso y uno siente que lo necesita por salud. Estoy hablando a veces hasta de una bronquitis, no sé, una cosa así como más allá de la salud mental. Entonces, ¿cómo finalmente lograr un equilibrio? Porque entre esta percepción de mucha facilidad y otra como de hay doctores que no me dan la licencia y yo la necesito, me siento mal, no puedo ir a trabajar. Y no me la dan y son como apretados, entre comillas, para dar la licencia. Tú acabas de dar en uno de los puntos centrales en esto, Valentina, que están pagando justos por pecadores, en realidad. Tenemos médicos que en la gran mayoría, entre paréntesis, muy serios y muy rigurosos, que están viendo esto y que no saben muy bien a veces cómo actuar, porque ellos saben que no se puede llegar a emitir una licencia médica, porque si emite una licencia médica y se da un subsidio, es un peso menos para la salud. Existe eso y hay médicos que les cuesta. ¿Por qué? Porque a veces pecan de lo contrario, de demasiada responsabilidad, y está muy bien eso, porque no hay guías claras. Las guías que el Ministerio de Salud debiera dar, una pauta, y déjame darte un ejemplo, para que sigamos en salud mental, que es la principal razón de licencias médicas, hay otras, las podemos ver, te dan a veces desde un día hasta 600 días. O sea, a veces hay personas que por una patología muy similar, hay un doctor que tiene un criterio de que debe estar un año en casa. Otros no, otros dicen, como dices tú, no te la da o te da muy pocos días. Sí. Entonces, estamos en algo que es muy ambiguo, que hay que regular, hay que tener más protocolos, más estándares. Y acá usted dice, este sistema tiene muchos años, ¿no? No se ha reformulado. ¿En cuántos años no se ha reformulado? Y si me puede adelantar alguna de las propuestas que quizás están analizando para el mes de agosto, para mejorar este sistema. Las guías del Ministerio de Salud quizás son importantes, por ejemplo, para que los médicos sepan cómo actuar, cuándo dar una licencia médica. Así es, esto es un sistema de que yo diría hace más de 3, 4 décadas que no tiene una reforma importante. Y aparecieron estas nuevas patologías. Todos estos números que hemos dado son pospandemia, ¿eh? O sea, no estamos hablando, cuando hemos dicho se ha duplicado el número de licencias, el gasto, para que la gente tenga una idea del tamaño del problema, es más del 1% del Producto Interno Bruto del país. En licencias médicas estamos gastando. Eso solamente países muy ricos lo tienen y Chile no lo es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo en realidad? Uno, lo que tú acabas de decir, que haya más protocolos, que permitan a los médicos tener más instrumentos para poder, desde ya no negar a quien realmente lo necesita, pero desde ya tener más pautas más claras para poder decir, oye, estos son los días necesarios para cada una de las patologías. ¿A dónde vamos nosotros? Creemos que ha habido mucho foco en el fraude cuando hay que mirar otras cosas también. Buenos incentivos para el propio trabajador. Hoy en día nosotros estamos pagando el 100% del salario. Eso no lo hace ningún país en el mundo. Hay pequeños incentivos, nadie dice no pagarle, pero si uno ve países muy avanzados y muy de protección social, como Holanda y otros, comienzan en el 90% del salario. Pero es un pequeño incentivo. Pero es súper complicado cuando uno tiene una licencia, gasta más dinero, por ejemplo, en medicamentos, también en salud mental puede haber gasto en medicamentos y que te disminuyan el sueldo. Es un muy buen punto, que bueno lo planteaste, para que no se malentienda. Claro. Hay un incentivo en un lado, pero también hay más protección. En medicamentos, por ejemplo, incluso en la vuelta al trabajo, que se te puede remunerar, aparte de lo que te dan en tu subsidio, en realidad. Entonces, no se trata de que la persona que esté enferma esté peor, sino que la persona que legítimamente esté enfermo es la que tenemos que proteger. Y la que probablemente no necesita tanto una licencia, hay que tener un tratamiento distinto. Entonces, quizás buscar otras alternativas a, digamos, a una disminución que digamos muy puntual del salario. Hay otros que ocupan días de vacaciones y días de enfermedad y así van combinando distintos mecanismos que hacen que el trabajador tenga el incentivo correcto, pero en ningún caso, y eso es bueno aclararlo, significa que haya una remuneración menor para aquel que está genuinamente enfermo. Claro, y que necesita más recursos. Ese es el tema, ¿no? Esto de pagar justos por pecadores. Ahora bien, estaba viendo que también en el Congreso hay un proyecto de ley para aumentar las multas y también los castigos a los médicos que den licencias fraudulentas. ¿Cómo evalúan ustedes esto? ¿Es el camino correcto? ¿Va bien la discusión legislativa respecto a este tema o falta? ¿Y qué falta?
No, así es, Valentina. Creemos que todo lo que es atacar el fraude se ha hecho bien. Yo creo que la Superintendencia de Seguridad Social ha hecho bien su trabajo y así ha llevado a la justicia, digamos, a los médicos que han cometido delitos, y hay que decirlo, ¿no? Claro. También, y se va a complementar con este proyecto de ley y hacemos un llamado al Congreso a que lo tramite. Lleva un buen tiempo discutiéndolo, creemos que ya debiera darse mayor prioridad y sacarlo. Pero eso, como decíamos, va a atacar parte del problema. La otra parte del problema igual va a ser, digamos, este uso amplio, este uso, digamos, sin criterios muy claros, sin incentivos, también para el empleador, por ejemplo, de ayudarte a volver. Hoy día es blanco y negro, a veces tú tienes una dolencia muscular, que es el segundo, digamos, razón por la que se pide licencias médicas, las musculoesqueléticas, para que la gente lo entienda, un lumbago. Un lumbago, ya. Pero claro, un lumbago a veces te inhabilita para trabajar, pero en muchos otros empleos no. Y esto es blanco y negro, y a veces la gente quiere trabajar. Y ahí es cuando tú te referías de, ¿esto significa disminución de salario? No, al contrario, recibes un subsidio que te da un pequeño incentivo, pero te da la posibilidad de ir volviendo al trabajo. O, por ejemplo, teletrabajo en casos de que, de a lo mejor de algún tipo de dolencia que permita estar en la casa pero seguir trabajando. ¿Buscar esas fórmulas para ustedes es razonable? Así es, eso es lo que nosotros queremos hacer. Estamos con la Universidad de San Sebastián, Cajas de Chile, trayendo las mejores prácticas internacionales para modernizar esta legislación, este sistema que es muy importante para los trabajadores, pero ya muchos años sin ocupar, digamos, estas técnicas más avanzadas para poder proteger, pero también para poder aislar, y sobre todo para contener el gasto, porque hay que tener muy presente, y eso es lo que salió en esta encuesta, la gente no tiene conciencia que un peso que se utiliza ahí es un peso menos para su salud. ¿Las cajas de compensación pagan las licencias de FONASA específicamente? Eso es un súper buen punto. Nosotros las cajas de compensación, que tenemos 70 años de existencia, no tenemos lucro, colaboramos en el Estado en la administración de las licencias médicas. Importante que la gente lo sepa, no las autorizamos, las autoriza el COMPIN. Pero una vez autorizadas, las cajas las procesan y las pagan. Y nosotros hacemos eso a cuenta de FONASA. Ya, y ahí también por eso tienen el estudio. Y para ir finalizando, pero abordar un punto que con el que comenzábamos esta entrevista, pero me parece interesante. ¿Cuánto han aumentado las licencias médicas en los últimos años? Y usted me dice, ¿es la salud mental lo principal en cuanto a licencias? Así es. Esto se ha duplicado en los últimos 5 años. Sacando los números de la pandemia, porque alguien dice, no, pero si hubo pandemia. No, sacándolo, se ha duplicado. Pasamos de 1,5 millones de chilenos pidiendo licencia médica a 3 millones al día de hoy. Pasamos lo mismo al doble del gasto. Y como decíamos, ni la población ni los salarios, que es lo que explicarían un aumento de la licencia, se han duplicado. Son cifras muy alarmantes, estamos gastando una cifra tremenda. Podríamos, con esa cantidad de recursos, probablemente disminuir o casi anular las listas de espera y muchos otros problemas de salud. Eso es. Bueno, agosto entonces presentan la propuesta para mejorar el sistema. Así es, nosotros lo que queremos hacer son 2 cosas, hacer un llamado a la población, a la opinión pública, a cuidar esta prestación social, a no hacer mal uso de la prestación. No es solo fraude, sino también tiene que ver con estas otras cosas. Y 2, en hacer propuestas para que como país podamos fortalecerla y hacer un buen uso de esos recursos. Y como dices tú, proteger a quienes tienen, no que reciban menos, que reciban incluso ojalá más. Y probablemente aislar lo que no ha sido un uso correcto de esta prestación social. Perfecto. Tomás Campero, presidente de Cajas Chile, gracias por esta conversación. Vamos a ver cómo en agosto, cuando lleguen esas propuestas ya definitivas y cómo avanza también este debate en el Congreso, cómo mejora nuestro sistema de licencias y de trabajo, ¿no? Que es tan importante. Así es, muchas gracias. Muchas gracias por venir a La Mañana Informativa.